Hay preguntas que como padres nos cuesta muchísimo hacernos. Una de ellas es esta: ¿por qué mis hijos ya no me respetan? Y todavía más difícil es aceptar que en algunos casos la respuesta no está solamente en ellos, está también en nosotros. Porque educar a un hijo no consiste simplemente en darle comida, ropa, estudios y todo aquello que necesita. Educar significa formar su carácter, enseñarle límites, mostrarle con nuestro propio ejemplo qué significa amar, obedecer, perdonar, ser responsable y tratar a los demás con dignidad. Y aquí comienza una reflexión que puede incomodarnos, pero que puede cambiar nuestra familia. Tal vez has permitido demasiado. Tal vez has dicho sí cuando debías decir no. Tal vez, por miedo a que tus hijos se enojen contigo, has dejado de poner límites. O quizá has intentado corregirlos solamente cuando ya estás cansado, frustrado o lleno de enojo. Y poco a poco, sin darte cuenta, la autoridad que debía estar acompañada de amor comenzó a desaparecer. Pero escucha esto con mucha atención. Reconocer nuestros errores no significa que seamos malos padres. Significa que todavía tenemos la humildad necesaria para aprender. Tus hijos no necesitan un padre perfecto ni una madre perfecta. Necesitan padres presentes, coherentes y capaces de decir: esto está bien, esto está mal, y aunque te quiera profundamente, no voy a permitir que crezcas sin límites. El respeto verdadero no nace del miedo. Nace cuando un hijo descubre que sus padres aman de verdad, pero también saben mantenerse firmes. Nace cuando nuestras palabras coinciden con nuestras acciones. Nace cuando enseñamos con paciencia, corregimos sin humillar y ponemos límites sin dejar de demostrar amor. Por eso, antes de señalar a tus hijos, antes de decir ya no me obedecen, ya no me escuchan o ya no me respetan, detengámonos un momento y preguntémonos: ¿qué estoy enseñando con mi ejemplo? ¿Qué estoy permitiendo? ¿Qué límites he dejado de establecer? ¿Estoy educando desde el amor o simplemente reaccionando desde el cansancio? Porque quizá este no sea el momento de culpar a nadie. Quizá sea el momento de comenzar una transformación. Si eres padre o madre, quédate hasta el final, porque vamos a hablar de una verdad que puede ser difícil de escuchar, pero que también puede abrir una puerta hacia una relación más sana, más firme y más amorosa con tus hijos. Cuando hablamos de respeto dentro de la familia, muchas veces pensamos inmediatamente en obediencia. Queremos que nuestros hijos escuchen cuando hablamos, que cumplan las reglas, que respondan correctamente y que comprendan que existen límites. Y todo eso es importante. Pero hay algo que debemos entender primero. El respeto verdadero no se consigue simplemente levantando la voz, imponiendo castigos o recordando constantemente quién tiene la autoridad. El respeto se construye día tras día, principalmente mediante el ejemplo. Nuestros hijos observan mucho más de lo que creemos. Observan cómo hablamos cuando estamos molestos, cómo tratamos a nuestra pareja, cómo reaccionamos ante un problema, cómo cumplimos nuestras promesas y cómo tratamos a las personas que tienen menos poder que nosotros. Antes de escuchar nuestras enseñanzas, están aprendiendo de nuestras acciones. Por eso, si queremos hijos respetuosos, responsables y capaces de controlar sus palabras, tenemos que comenzar preguntándonos si nosotros estamos viviendo aquello que les exigimos. No podemos pedirles que hablen con respeto mientras nosotros los humillamos cuando cometemos un error. No podemos exigirles paciencia mientras nosotros reaccionamos con ira ante cualquier inconveniente. No podemos pedirles responsabilidad si constantemente resolvemos todas sus consecuencias. La educación comienza mucho antes de una conversación. Comienza con lo que nuestros hijos ven repetidamente en casa. Esto no significa que debamos convertirnos en padres perfectos. Nadie lo es. También vamos a equivocarnos, vamos a perder la paciencia y algunas veces diremos cosas que después lamentaremos. Lo importante es tener la humildad de reconocerlo. Un padre que sabe decir me equivoqué, perdóname, no pierde autoridad. Al contrario, enseña una lección profunda, que reconocer un error es una muestra de fortaleza y madurez, pero el ejemplo necesita estar acompañado de límites. Amar a nuestros hijos no significa permitirles absolutamente todo. Hay momentos en los que debemos decir no, aunque ellos se molesten. Hay decisiones que debemos mantener aunque recibamos una reacción negativa. Porque un límite establecido con amor no es rechazo, es protección. Los hijos necesitan saber qué se espera de ellos y cuáles son las consecuencias de sus decisiones. Necesitan reglas claras y sobre todo padres que sean constantes. Si una conducta es incorrecta hoy pero mañana se permite porque estamos cansados, el mensaje se vuelve confuso.
La coherencia les ayuda a comprender que las reglas no dependen del estado de ánimo de los padres. Por eso, si sientes que tus hijos han comenzado a perderte el respeto, no empieces solamente preguntando qué está mal en ellos. Pregunta también qué puedes cambiar tú. Quizá necesitas escuchar más. Quizá necesitas establecer límites que antes no existían. Quizá necesitas dejar de reaccionar con gritos y comenzar a corregir con firmeza y serenidad. La autoridad más poderosa no es la que hace temblar a un hijo, sino la que consigue que un hijo comprenda, incluso cuando no está de acuerdo, que detrás de cada límite existe amor, responsabilidad y un deseo sincero de verlo crecer como una persona íntegra. Uno de los errores más comunes que podemos cometer como padres es confundir el amor con permitirlo todo. Queremos ver felices a nuestros hijos, queremos evitarles sufrimientos y muchas veces cuando hacen una petición, resulta más fácil decir sí que explicarles por qué la respuesta debe ser no. Sin embargo, aunque la permisividad parezca amor en un primer momento, con el tiempo puede convertirse en una dificultad para toda la familia. Un hijo necesita sentirse amado, pero también necesita aprender que el mundo tiene límites. No todo lo que queremos podemos tenerlo inmediatamente. No todas nuestras palabras son apropiadas. No todas nuestras acciones pueden quedar sin consecuencias. Y aprender esto desde casa es una parte fundamental de su crecimiento. Decir no no significa amar menos. Algunas veces, decir no es precisamente una de las formas más responsables de amar. Cuando un padre establece un límite, está enseñando que existen responsabilidades, consecuencias y consideración hacia los demás. El problema aparece cuando los límites cambian constantemente dependiendo del estado de ánimo, del cansancio o del miedo a que el hijo se enoje. Hay padres que dicen: si le pongo límites, mi hijo va a dejar de quererme. Pero el amor de un hijo no debería depender de que consiga todo lo que quiere. Los hijos necesitan padres, no simplemente personas que intenten complacerlos. Necesitan a alguien que pueda acompañarlos, escucharlos y abrazarlos, pero también alguien capaz de detenerlos cuando están tomando un camino equivocado. Por otro lado, también existe el extremo contrario. Creer que disciplinar significa ser duro todo el tiempo. Gritar, insultar, ridiculizar o hacer sentir inferior a un hijo no construye respeto saludable. Puede producir miedo momentáneo, pero el miedo no es lo mismo que respeto. La verdadera disciplina enseña, corrige y orienta. Cuando un hijo comete un error, la pregunta no debería ser únicamente ¿cómo voy a castigarlo? También debemos preguntarnos ¿qué necesita aprender de esta situación? Una consecuencia debe ayudarle a comprender la responsabilidad de sus decisiones. No convertirse en una oportunidad para descargar nuestra frustración. La disciplina necesita firmeza, pero también necesita serenidad. Podemos decir, esto no está permitido en nuestra casa, sin destruir la dignidad de nuestro hijo. Podemos mantener una consecuencia sin humillar. Podemos corregir una conducta sin etiquetar al niño como una persona mala. Y aquí hay algo muy importante. Los padres deben ponerse de acuerdo, en la medida de lo posible, sobre las reglas fundamentales del hogar. Si un padre establece un límite y el otro inmediatamente lo elimina, el niño aprende rápidamente que puede dividir a los adultos para conseguir lo que quiere. La coherencia familiar ofrece seguridad. Tal vez hoy sea necesario revisar algunas costumbres. Tal vez hemos dado demasiado por miedo a parecer malos padres. Tal vez hemos corregido demasiado desde la ira. Pero todavía podemos cambiar. La autoridad puede recuperarse. Los límites pueden reconstruirse. La comunicación puede mejorar. Y una familia puede aprender nuevamente a vivir con amor y respeto. Todo comienza cuando dejamos de pensar solamente en cómo conseguir que nuestros hijos nos obedezcan y empezamos a preguntarnos qué clase de personas queremos ayudarles a convertirse. Tus hijos necesitan límites, pero también necesitan sentirse escuchados, valorados y comprendidos. Estas dos cosas no son opuestas. De hecho, cuando se encuentran en equilibrio, pueden convertirse en una de las bases más importantes para construir una relación familiar sana. Un hijo que sabe que sus padres lo aman también puede aceptar con mayor claridad que existen reglas que debe respetar. A veces pensamos que escuchar a nuestros hijos significa darles la razón en todo. No es así. Escuchar significa permitirles expresar lo que sienten, conocer sus preocupaciones y tratar de comprender qué hay detrás de determinadas conductas. Puedes escuchar a tu hijo y al mismo tiempo mantener una decisión. Puedes decir, entiendo que estés molesto, pero esta regla permanece. Esa frase transmite un mensaje muy poderoso.
Tus sentimientos importan, pero los límites también importan. Cuando un hijo siente que nunca puede hablar, comienza a esconder lo que piensa. Y cuando un padre solamente escucha para responder o para corregir, pierde oportunidades importantes de conocer el corazón de su hijo. Por eso, algunas conversaciones necesitan menos sermones y más preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué te sentiste así? ¿Qué crees que podrías hacer diferente? Pueden abrir puertas que un simple "porque yo lo digo" jamás abrirá, pero escuchar no significa renunciar a la autoridad. Los padres siguen teniendo la responsabilidad de establecer límites apropiados. Una familia necesita normas relacionadas con el respeto, las responsabilidades, los horarios, el comportamiento y la convivencia. Los hijos deben saber claramente qué se espera de ellos. Lo importante es que esas normas sean razonables y consistentes. Si una regla cambia todos los días, será difícil que un niño la comprenda. Si hoy una conducta provoca una consecuencia y mañana se ignora, el mensaje pierde fuerza. La estabilidad ayuda a los hijos a sentirse seguros porque saben dónde están los límites. También debemos recordar que cada hijo es diferente. Lo que funciona con uno puede no funcionar exactamente con otro. Algunos necesitan más conversación. Otros necesitan instrucciones más sencillas. Algunos reaccionan rápidamente y necesitan aprender a detenerse antes de responder. Otros necesitan tiempo para expresar lo que sienten. Educar requiere paciencia y conocimiento. Y hay algo que nunca debería faltar: el reconocimiento. Si solamente hablamos con nuestros hijos cuando hacen algo mal, terminarán asociando nuestra atención con sus errores. También debemos decirles cuando han actuado correctamente. Gracias por ayudar. Me gustó cómo trataste a tu hermano. Sé que fue difícil y aún así cumpliste. Son palabras sencillas que pueden fortalecer su carácter. Un hijo que se siente valorado no necesita buscar constantemente aprobación mediante conductas negativas. Y un hijo que sabe que sus padres lo escuchan puede aprender a expresar sus desacuerdos de una manera más respetuosa. Por eso, si quieres recuperar o fortalecer el respeto en tu hogar, comienza por construir una relación donde existan ambas cosas: amor y límites, escucha y autoridad, comprensión y responsabilidad. No se trata de elegir entre ser un padre cariñoso o un padre firme. Se trata de aprender a hacer ambas cosas al mismo tiempo. Tus hijos necesitan saber que pueden acercarse a ti cuando tienen miedo, dudas o problemas. Pero también necesitan saber que hay principios que no cambian simplemente porque estén enojados. Cuando un hogar ofrece esa combinación de afecto y firmeza, los hijos no solamente aprenden a obedecer reglas, aprenden poco a poco a gobernar sus propias decisiones. A veces esperamos que nuestros hijos cambien primero para que nuestra familia pueda mejorar. Pensamos: cuando mi hijo sea más obediente, entonces habrá paz en casa. Cuando deje de responderme, entonces podremos hablar tranquilamente. Pero muchas veces el cambio familiar comienza en un lugar diferente. Comienza con nosotros. No porque todo lo que ocurre sea culpa de los padres, sino porque los padres tienen la responsabilidad de tomar la iniciativa. Reconocer esto requiere humildad. Es fácil señalar los errores de un hijo, pero mucho más difícil mirar nuestro propio comportamiento y preguntarnos si estamos contribuyendo, aunque sea sin intención, al problema. Tal vez hemos reaccionado con demasiada dureza. Tal vez hemos sido demasiado permisivos. Tal vez hemos prometido consecuencias que nunca cumplimos. O quizá hemos estado tan ocupados que dejamos de conversar realmente con nuestros hijos. Reconocerlo no significa vivir atrapados en la culpa. La culpa solamente nos hace mirar hacia atrás. La responsabilidad nos permite mirar hacia adelante. Un padre puede decir: hasta aquí lo hice de una manera que no ayudó, pero desde hoy quiero hacerlo mejor. Esa decisión puede convertirse en el comienzo de una nueva etapa. Si queremos que nuestros hijos aprendan a hablar con respeto, debemos cuidar también nuestras palabras. Si queremos que aprendan a pedir perdón, debemos ser capaces de pedir perdón. Si queremos que sean responsables, tenemos que cumplir nuestras propias responsabilidades. La educación más profunda muchas veces ocurre sin discursos, simplemente porque nuestros hijos observan cómo vivimos. También es importante comprender que recuperar el respeto no ocurre de un día para otro. Si durante mucho tiempo no hubo límites claros, no podemos esperar que una sola conversación transforme inmediatamente la conducta de un hijo. Se necesita paciencia, constancia y coherencia. Hay que establecer reglas claras y mantenerlas con serenidad. Eso tampoco significa convertir el hogar en un lugar frío o rígido.
La firmeza puede convivir con la ternura. Podemos abrazar a nuestros hijos y al mismo tiempo decirles que una determinada conducta no es aceptable. Podemos expresar nuestro amor y mantener una consecuencia. Podemos escuchar sus argumentos sin abandonar nuestros principios. Y de cuando nuestros hijos fallen, debemos recordar que todavía están aprendiendo. Corregir no significa definirlos por su peor momento. Una conducta equivocada necesita ser corregida, pero el hijo necesita saber que su error no elimina su valor dentro de la familia. Quizá hoy sea el momento de comenzar una conversación diferente. No una conversación llena de acusaciones, sino una conversación sincera. Podemos decir, quiero que nuestra relación mejore. También estoy dispuesto a reconocer mis errores. Pero desde ahora vamos a aprender a tratarnos con respeto. Esa frase puede abrir un camino nuevo, porque el objetivo no es simplemente conseguir que nuestros hijos obedezcan mientras están delante de nosotros. El objetivo es ayudarles a desarrollar conciencia, responsabilidad, carácter y respeto, incluso cuando nadie los está observando. Si como padres somos capaces de cambiar aquello que necesita ser cambiado, establecer límites donde antes había confusión y ofrecer amor donde antes solamente había corrección, poco a poco la dinámica del hogar puede comenzar a transformarse. No necesitamos esperar a que nuestros hijos sean perfectos para comenzar. Podemos empezar nosotros, con una palabra más amable, un límite más claro, una conversación más paciente y una decisión firme de construir una familia donde el amor no elimine la disciplina y donde la disciplina nunca destruya el amor.